Te saludo nuevamente para explicarte cómo obtener el área de un polígono dividiéndola en triángulos. Quiero contarte que este método lo puedes utilizar para calcular el área de cualquier polígono irregular del que no conozca su fórmula para calcular su área. En este caso nos vamos a enfocar a la figura geométrica rectángulo y conocemos la fórmula para calcular su área, pero no servirá para comprobar lo que te quiero explicar. Aquí te presento un rectángulo cuyas dimensiones están dadas de acuerdo a lo que te muestro. Como puedes observar, tiene dos pares de lados que miden lo mismo. Esa es una de sus principales características. Vamos a recordar la fórmula para calcular el área de un rectángulo, que es área es igual a base por altura. Aquí la base está indicada con una medida de 10 centímetros y la altura con una medida de 5 centímetros. Ahora imagínate que dividiéramos este rectángulo con una línea diagonal, así como te muestro. Observa que se han formado dos triángulos dentro de este rectángulo. Si quisiéramos separar estos dos triángulos, nos quedarían de la siguiente manera. Y cada uno tendría la misma base y la misma altura que el rectángulo que te presenté originalmente. Pero como este rectángulo ha sido dividido en dos partes iguales, la fórmula nos quedaría para el área de un triángulo: área es igual a base por altura entre 2. Y es precisamente de ahí que viene la fórmula para calcular el área del triángulo, porque ha sido definida a partir de la fórmula para obtener el área del rectángulo. Vamos a ver algunos ejemplos, donde comprobaremos que el área de un rectángulo es igual a la suma del área de los triángulos contenidos en este. Tenemos el siguiente rectángulo que mide de base 10 centímetros y de altura 5 centímetros. Vamos a colocar la fórmula para el área del rectángulo. Área es igual a base por altura. Y también vamos a colocar los datos que me proporcionan en la figura. En este caso el área es desconocida. Y la base son 10 centímetros, mientras que la altura son 5 centímetros. Sustituyendo los valores de la base y de la altura en la fórmula, tenemos que el área es igual a 10 centímetros por 5 centímetros. Realizamos la multiplicación y obtenemos lo que será el área del rectángulo, cuyo resultado es igual a 50 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular las áreas de los triángulos que formamos al dividir el rectángulo original con la diagonal. Vamos a llamar triángulo 1 y triángulo 2. Iniciamos calculando el área para el triángulo 1. Utilizamos la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es área es igual a base por altura entre 2. Tenemos los datos de mi triángulo 1, donde desconozco el área, y para obtenerla me dan el valor de la base, que son 10 centímetros, y el de la altura, que son 5 centímetros. Voy a sustituir estos valores en la fórmula para obtener el área del triángulo y me quedaría área es igual a 10 centímetros por 5 centímetros entre 2. Haciendo los cálculos, obtengo que el área del triángulo 1 es igual a 25 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el triángulo 2, donde tengo que este también mide 10 centímetros de base y 5 centímetros de altura. Voy a sustituir estos datos en la fórmula para obtener el área del triángulo y me quedaría área es igual a 10 centímetros por 5 centímetros entre 2. Y haciendo los cálculos correspondientes obtengo que el área del triángulo 2 también es igual a 25 centímetros cuadrados. Habiendo realizado lo anterior, ahora comprobaremos que el área del rectángulo es igual a la suma del área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Tenemos otro ejemplo. En la siguiente figura vamos a considerar que cada cuadrito mide 1 centímetro de lado. Tenemos este rectángulo que mide de base 12 centímetros y de altura 8 centímetros. Aquí tenemos la fórmula para calcular el área de un rectángulo, que es área es igual a base por altura. Sustituimos los valores que me dan en la figura, donde el área es un valor desconocido y lo voy a calcular
sustituyendo los valores de la base, que son 12 centímetros, por la altura, que son 8 centímetros. Haciendo las operaciones correspondientes de 12 por 8, obtengo que el área de este rectángulo es igual a 96 centímetros cuadrados. Pero ¿qué sucedería si este mismo rectángulo lo divido en 3 partes? Así como te muestro. Como puedes observar, se han formado 3 triángulos dentro de este rectángulo. Si los separamos y los coloreamos, nos quedarían de la siguiente forma. Las medidas para la base y la altura de cada uno las puedes comprobar contando los cuadritos para cada caso. Yo aquí te los presento para darle más agilidad al problema. Voy a marcar cada uno de los triángulos con el número 1, el número 2 y el número 3 para diferenciarlos a la hora de calcular el área para cada uno. Iniciaremos con el triángulo 1. Recordemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es área es igual a base por altura entre 2. Coloco aquí los datos que tengo del triángulo número 1, donde el valor que voy a calcular es el área. Y me han proporcionado la base, que son 3 centímetros, y la altura, que son 8 centímetros. Los sustituyo en la fórmula y hago la multiplicación de 3 por 8 y lo que obtenga lo divido entre 2. Con esto, mi resultado para el área del triángulo 1 son 12 centímetros cuadrados. Vamos ahora a calcular el área del triángulo 2. La fórmula es la misma porque se trata también de un triángulo. Tenemos que vamos a obtener el área y nos dan el dato de la base, que son 12 centímetros, y la altura, que son 8 centímetros. Vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula del área del triángulo y vamos también a realizar la multiplicación de 12 por 8 centímetros. Y lo que obtenga de esta multiplicación lo voy a dividir entre 2. De esta forma, calculo el área del triángulo 2, que son 48 centímetros cuadrados. Tú puedes hacer las operaciones y comprobarlo más a detalle en tu cuaderno. Vamos ahora a calcular el área del triángulo 3. Tengo que la base de este triángulo son 9 centímetros y la altura son 8 centímetros. Los voy a sustituir en la fórmula y realizando la multiplicación de 9 por 8, tengo 72, que voy a dividir entre 2. Con lo cual, mi resultado para el área del triángulo 3 serán 36 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer la comprobación. El área del rectángulo que habíamos obtenido inicialmente en este problema era igual a 96 centímetros cuadrados. Y el área del triángulo 1 es igual a 12 centímetros cuadrados. El del 2 son 48 centímetros cuadrados y el área del triángulo 3 son 36 centímetros cuadrados. La suma de las áreas de los triángulos 1, 2 y 3 me da a 96 centímetros cuadrados, que es igual al área del rectángulo original. Y con esto hemos comprobado que al dividir un polígono en triángulos, su área será igual a la suma de las áreas de todos los triángulos contenidos en él. En este caso hemos utilizado el rectángulo, que es un polígono regular, pero existen muchos otros polígonos irregulares que también puedes dividir en triángulos y utilizar este método para calcular su área más fácilmente. Te voy a dejar algunos ejercicios de repaso para que realices a manera de práctica en tu cuaderno. No olvides suscribirte, darle like y clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.